Querida Javerot, querido Javerim, esta semana leemos dos parshiot, Behar y Bejucotai. De la combinación de dos parshiot vamos a comentar de la segunda aliyá. Toda una serie de leyes, el manejo económico, y acá hay una ley sumamente interesante que ojalá se pudiera proyectar también para nuestra época. Cuando una persona, por motivos económicos, vende su campo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Al vender el campo, cuando llegamos a Israel, se hizo una división por tribus y a cada familia le tocó una cantidad de parcelas. Esas parcelas eran heredadas de generación en generación y funcionó hasta la destrucción del primer templo de una manera muy organizada. Quedaron por tribus y si una familia tenía una parcela X, fallecía la persona, se dividía entre los hijos. ¿Y qué pasaba si una persona quedó muy endeudada y tuvo que vender su parcela? Entonces, la primera regla que lo protege es que cuando llega el jubileo, el año número 50, esa tierra vuelve al dueño original. Pero, además de esa ley que lo protege, que no pierda su tierra, porque en el 50º año vuelve la tierra a esa familia, existe una obligación muy marcada que un familiar cercano a la persona dueña de ese lote, y el familiar, si ve que su parte de la familia vendió su tierra, tiene la obligación de rescatar la tierra para que quede en poder de este dueño original. Es decir, que no tenga que esperar hasta el jubileo. El jubileo vuelve la tierra de todas maneras, pero acá hay una obligación motivacional para que el familiar rescate esa tierra antes del jubileo. Vemos que además de que la Torá lo establece como una ley, tenemos una historia donde esto nos muestra que se cumplió en la época de los jueces, en la historia de Ruth. Ruth, el señor Boaz, era el familiar cercano al suegro de Ruth, a Elimelech, y se le preguntó si él quiere rescatar la tierra de Elimelech o si quiere preguntar a otro familiar. Y él, después de esclarecer de que el otro familiar no tenía interés, entonces Boaz rescata la tierra, la parcela de Elimelech. Es decir, que esto no es una regla teórica, sino que se dio cumplimiento a ella. Cuando digo que ojalá que en nuestra época proyectemos, no la regla en sí, porque no, la mayoría de nosotros no somos dueños de campos y no tenemos la ley del jubileo estando fuera de Israel. Y la ley del jubileo no se puede aplicar en estos momentos ni en Israel, porque tiene que vivir en Israel más de la mitad del pueblo judío para que se aplique la ley del jubileo. Pero lo que sí podemos es que si una persona que estaba económicamente solvente, por X razón cae en desgracia, entonces los familiares tienen la obligación, no es un derecho, es una obligación de sacarlo del baile, es decir, de ayudarle para rescatarlo de su estrechez. Esto no es simplemente una tzedakah, sino darle las herramientas, como cuando se rescata la tierra, darle las herramientas para que pueda rearmar su vida económica nuevamente. Entonces podemos aprender de esta ley agrícola también para nuestra vida diaria. Deseándoles a todos Shabbat Shalom Umevorach.